Ella solo quería hacerse un examen de rutina, pero cuando el médico millonario la vio, algo en él simplemente cambió. Lo que debía ser una simple consulta se transformó en una conexión intensa, de esas que nadie entiende, pero todos sienten. Y lo peor, él sabía que no podía involucrarse, pero el corazón no siempre obedece a la razón. Hoy van a conocer la historia de Clara, una chica tímida, dulce y llena de miedos, y de Augusto, un médico poderoso que creía tener control sobre todo hasta cruzar su mirada. Un amor prohibido, verdadero e inesperado que los hará creer que a veces la cura que buscamos no está en la medicina, sino en otro corazón. La terminal de autobuses hervía en sonidos, pasos y anuncios metálicos que resonaban por altavoces antiguos. En medio de aquella confusión, una joven sostenía con firmeza el asa de una maleta azul gastada, la mirada ansiosa recorriendo los letreros. Su nombre era Clara Ribeiro, tenía 23 años y traía en el pecho la mezcla cruda de miedo y esperanza de quien estaba a punto de comenzar algo que no entendía completamente. El viaje había sido largo. El aire sofocante de la gran ciudad la envolvía con un olor a prisa, gasolina y café. El corazón de Clara latía rápido, intentando seguir el ritmo de la gente apresurada. Sostenía un pequeño papel doblado con una dirección garabateada, el lugar donde se hospedaría hasta el día del examen, y aunque no conocía a nadie allí, se decía en silencio, todo va a salir bien. La ciudad la intimidaba. Edificios altos, autos tocando el claxon, rostros que no se miraban. Clara era lo opuesto de todo aquello. Discreta, introspectiva, demasiado educada para este mundo ruidoso. Estudiaba enfermería. Había dejado su ciudad natal con el apoyo de su madre, quien insistió en acompañarla, pero ella se negó. Necesito aprender a enfrentar las cosas sola, mamá. La frase parecía valiente por teléfono, pero ahora sonaba como un desafío demasiado grande. El departamento que había alquilado quedaba en una calle modesta, un edificio sencillo pero limpio, con pintura reciente y olor a pintura mezclado con jabón. Cuando entró, el sonido hueco de sus pasos resonó por las paredes desnudas. El lugar tenía apenas lo esencial: una cama angosta, una mesa, una estufa pequeña y una ventana que daba vista a la nada. Pero era su primer espacio propio, y de algún modo, eso traía una sensación agridulce de libertad y soledad. Se sentó en la orilla de la cama, encendió el celular y llamó a su madre en una videollamada rápida. «Llegué bien, mamá», intentó sonreír. «El lugar es sencillo, pero está limpiecito». «¿Y el examen?», preguntó la voz del otro lado preocupada. «Es mañana, ¿verdad?». «Sí, todo va a salir bien. Es solo un examen, nada del otro mundo». Pero cuando colgó, el silencio del pequeño departamento pareció ensordecedor. El miedo que intentaba esconder volvió, sutil como un escalofrío. Caminó hasta el espejo, observó su propio reflejo y por un instante vio a una extraña. Los ojos castaños, cansados pero curiosos. El cabello recogido de cualquier manera. El rostro de niña intentando parecer mujer. «Es solo un examen», repitió en voz baja, tratando de creer. «Nada más». Esa noche durmió mal. La ciudad parecía no dormir nunca. El sonido de los autos, los pasos en los pasillos, el zumbido distante de sirenas, todo sonaba como un recordatorio de que estaba lejos de casa. Aún así, había una puntita de expectativa que no entendía. Tal vez era el nombre que había leído en la referencia médica. Dr. Augusto Méndez. Ya había escuchado hablar de él. El nombre aparecía en revistas, conferencias y reportajes sobre medicina moderna. Joven, brillante, respetado y, según las revistas, el médico más codiciado del país. Un hombre inaccesible, siempre rodeado de profesionales y elogios, conocido por su postura impecable y por la mirada que parecía atravesar a las personas. El tipo de hombre que existía en otro mundo y que ella jamás imaginaría conocer, mucho menos ser examinada por él. En la mañana siguiente, la ansiedad sustituyó al sueño. Se dio un baño rápido, se puso unos pantalones de mezclilla, una blusa sencilla y se recogió el cabello en un chongo apresurado. El espejo mostró lo que parecía ser un intento de profesionalismo, pero ella sabía, era miedo disfrazado de compostura. El edificio de la clínica era imponente, con vidrios espejados reflejando el cielo gris. Al entrar, sintió el contraste inmediato. El olor a limpieza cara, los tonos blancos y fríos de las paredes, el sonido amortiguado de pasos en piso de mármol, mujeres elegantes aguardaban sentadas, todas con bolsas de marca y celulares en la mano. Clara se miró a sí misma y se sintió fuera de lugar. «Nombre completo, por favor»,
pidió la recepcionista sin quitar los ojos de la computadora. Clara Ribeiro, tengo consulta con el doctor Augusto, respondió con voz temblorosa. La mujer tecleó algunas cosas, luego sonrió mecánicamente. Puede esperar, señorita. Clara se sentó en el último sillón de la fila, con las manos apretando la bolsa en el regazo. El reloj en la pared parecía burlarse de la lentitud del tiempo. A cada segundo, la respiración se volvía más corta, hasta que la enfermera apareció. Señorita Clara Ribeiro, el doctor la va a atender ahora. Las piernas de ella flaquearon, pero se levantó. Siguió a la enfermera por un pasillo silencioso, iluminado por luces frías. El corazón latía tan alto que parecía resonar en las paredes. La enfermera abrió una puerta de vidrio e indicó la silla. El doctor ya viene. Clara respiró profundo. La sala era grande, minimalista, impecable. Todo allí parecía meticulosamente colocado, como si cada detalle tuviera un propósito. Un olor leve a lavanda mezclado con alcohol impregnaba el aire. Se sentó. El sonido del reloj llenó el silencio y entonces escuchó la puerta abrirse detrás de ella. Cuando volteó el rostro, el tiempo pareció detenerse. Augusto Méndez entró, vistiendo la bata blanca sobre la camisa de tono oscuro, alto, mirada firme, expresión serena, el tipo de presencia que imponía respeto antes incluso de una palabra. Señorita Clara Ribeiro, dijo él con voz grave y calmada. Ella se sintió casi sin aire. Sí, señor. Él sonrió brevemente y aquel gesto simple, profesional, tuvo el poder de desarmar todas las defensas de ella. El corazón de Clara se disparó y algo dentro de ella, sin explicación, supo. Nada sería igual después de aquel encuentro. El sonido del reloj resonaba en el consultorio como si marcara el compás del corazón de Clara. La sala era amplia, fría, silenciosa y cada detalle parecía haber sido proyectado para impresionar. El brillo metálico de los instrumentos, el vidrio reluciente de la banca, el leve aroma de lavanda mezclado con alcohol. Pero lo que realmente la dejaba sin aire era la presencia de él. El doctor Augusto Méndez era la combinación precisa de confianza y serenidad. La voz firme y la mirada técnica lo convertían en la imagen de la autoridad médica. Y al mismo tiempo había algo en su postura que lo hacía humano, casi acogedor. «Puede sentarse, señorita Clara», dijo él jalando una silla. «Antes de comenzar quiero revisar algunas informaciones». Ella se acomodó despacio, sintiendo el tejido frío de la silla y tratando de no demostrar el nerviosismo. ¿Está todo bien?, preguntó con la voz más débil de lo que le gustaría. «Todo bien», respondió él, abriendo el expediente. «La referencia indica apenas un examen preventivo, ¿correcto?» Clara asintió. «Sí, doctor, es la primera vez que hago algo así». «Entiendo». Él sonrió de forma profesional, pero la sonrisa parecía genuina. «Puede estar tranquila. Es un procedimiento sencillo, rápido, y yo estaré con usted todo el tiempo». Aquellas palabras dichas de modo tan natural deberían tranquilizarla, pero el efecto fue el opuesto. El corazón aceleró aún más y las manos sudaron. La manera calmada con que él hablaba y la confianza inquebrantable en su voz la dejaban vulnerable de un modo que nunca había experimentado. Mientras él leía algunas anotaciones, Clara lo observaba discretamente. La bata, impecablemente blanca, contrastaba con la piel levemente bronceada. El cabello oscuro estaba peinado hacia atrás y el reloj de pulso reflejaba la luz fría del techo. Cada movimiento de él era preciso, sin prisa, sin exageración. Él era el retrato del control y ella lo opuesto de eso. «¿Todo bien, Clara?», preguntó él al notar la mirada de ella vagando. Ella parpadeó avergonzada. «Sí, disculpe. Es que estoy un poco nerviosa». «Es normal». La voz de él se volvió más suave. «Casi todos se ponen nerviosos la primera vez». Se levantó, caminó hasta el armario y tomó una bata de algodón blanco, entregándosela a ella. «Puede cambiarse allí en la sala de al lado. Cuando esté lista, me avisa». Clara sostuvo el tejido leve en las manos. «Sí, doctor». La pequeña antesala estaba fría y silenciosa. El espejo en la pared devolvía el reflejo de una joven que parecía demasiado frágil para aquel ambiente. Respiró profundo, cerró los ojos y repitió el mantra de siempre. «Es solo un examen, nada más». Pero en el fondo sabía que había algo diferente. El nombre Augusto Méndez aún resonaba como algo distante, casi inalcanzable, y ahora él estaba allí a pocos metros de ella. Cuando volvió a la sala, sintió el frío del aire tocar su piel.
Él estaba organizando los instrumentos sobre la bandeja de acero, concentrado. La postura profesional no dejaba brechas y aún así, Clara percibió algo nuevo en la mirada de él cuando se volteó hacia ella. «¿Puede acostarse, por favor?», dijo él con la voz calmada pero ligeramente más baja. Ella obedeció, tratando de respirar con naturalidad. El sonido del papel médico siendo acomodado bajo el cuerpo parecía amplificar el silencio de la sala. Augusto se puso los guantes con gestos firmes y se acercó. «Siéntase libre de avisarme si siente cualquier molestia». «Está bien». Clara se sintió incapaz de decir algo más. El aire parecía más denso. Durante el examen, el tiempo desaceleró. Augusto mantenía la compostura impecable, pero algo en su mirada vaciló por un instante. Un destello casi imperceptible que él intentó reprimir. Fue rápido, pero real. Un instante en que el médico cedió espacio al hombre y lo percibió. Clara, por su parte, sintió el cuerpo reaccionar de forma involuntaria. No era miedo, tampoco vergüenza. Era algo diferente, indefinido, que la hizo contener la respiración por algunos segundos. Sentía el toque cuidadoso, la distancia profesional y aún así algo dentro de ella temblaba. Cuando el examen terminó, él retrocedió con un pequeño suspiro, removiendo los guantes. «Todo bien», dijo, limpiándose las manos. «Puede vestirse». Ella entró nuevamente en la antesala y, mientras se cambiaba, el corazón latía demasiado rápido. Las manos temblaban, había algo extraño con aquel nerviosismo. No era apenas incomodidad, era como si el aire hubiera ganado otra textura, otra temperatura. De vuelta a la sala, lo encontró escribiendo algo en la computadora. «Aquí están las orientaciones», dijo él sin levantar la cabeza. «Vamos a necesitar complementar con algunos exámenes de laboratorio». «De acuerdo», respondió ella tratando de sonar tranquila. Él finalmente levantó la mirada y por un instante los ojos se encontraron. Fue rápido, pero bastó. Augusto percibió el brillo inocente, la manera vulnerable, la honestidad sin defensas. Aquello lo golpeó con fuerza. El corazón, aquel órgano que había estudiado toda la vida, reaccionó de una forma que no sabía explicar. Clara desvió la mirada primero. «Gracias, doctor», dijo levantándose. «Vuelva con los resultados, por favor. Quiero acompañar el caso personalmente». La voz de él era calmada, pero había algo diferente, una leve ronquera que no existía antes. Ella asintió y salió. Cuando la puerta se cerró, Augusto se recostó en la silla, pasó las manos por el rostro, cerró los ojos. No era el tipo de hombre que se dejaba conmover. Había entrenado el autocontrol durante años, cirugías complejas, decisiones de vida y muerte, y aún así una única paciente lo había desestabilizado. En el espejo del consultorio el reflejo lo encaraba. El médico frío, admirado, ejemplar. Pero la mirada ya no era la misma. Había duda, había conflicto. Y por primera vez en mucho tiempo, Augusto Méndez no sabía cómo lidiar con su propio corazón. Del otro lado, Clara atravesaba el pasillo de la clínica. El sonido de tacones elegantes y voces distantes contrastaba con el silencio dentro de ella. Al llegar a la calle, respiró profundo, tratando de retomar el equilibrio, pero no pudo. En la memoria, el tono de la voz de él, el toque cuidadoso, la mirada que la atravesó por un instante. Todo volvía con fuerza. Y cuando cerró los ojos, la imagen de él se formó con nitidez asustadora. Esa noche, mientras trataba de dormir, entendió que algo había cambiado. No era amor, todavía no, pero era algo que tenía el mismo poder, la sensación de haber sido vista. Y del otro lado de la ciudad, Augusto también perdió el sueño, sentado a la orilla de la cama, observando el brillo de las luces reflejado en el vaso de whisky intocado. Él, que diagnosticaba todos los tipos de dolor, ahora enfrentaba uno para el cual no había remedio. Esa noche, Augusto Méndez se acostó, pero el sueño no llegó. El reloj digital de la cabecera marcaba 3:27 cuando desistió de intentar dormir. El departamento de la azotea, amplio y silencioso, parecía más grande que nunca, un laberinto frío de vidrio y mármol, donde el eco de los propios pasos sonaba como recordatorio de soledad. Del otro lado, las luces de la ciudad parpadeaban allá abajo, indiferentes. Se sirvió un poco de whisky, se apoyó en la ventana y observó el reflejo en el vidrio.
El hombre que lo encaraba no era el mismo que hace algunos días hablaba en congresos sobre ética y empatía médica. Augusto era el retrato del control, racional, metódico, disciplinado hasta el límite. Construyó una carrera sólida, ganó respeto y prestigio y aprendió con el tiempo a blindar el corazón. Pero bastó una única paciente, una joven con voz temblorosa y mirada asustada para que todo se derrumbara. Era ilógico, absurdo hasta, y aún así ineludible. Tomó el expediente de ella, dejado sobre la mesa de vidrio. Leyó el nombre otra vez. Clara Ribeiro. Las letras simples parecían pulsar. Pasó el dedo sobre el papel como si pudiera sentir algo a través de él. La conciencia profesional le recordaba que aquello estaba mal. Releer un expediente sin necesidad. Pensar en ella fuera del ambiente médico. Pero el corazón, ese rebelde que siempre creyó controlar, latía en otro ritmo. Del otro lado de la ciudad, Clara también luchaba contra el insomnio. El pequeño departamento estaba sumergido en la oscuridad, iluminado apenas por la luz de la calle que entraba por la cortina. Acostada con los ojos abiertos, revivía cada segundo del examen, el sonido suave de la voz de él, el toque respetuoso, el instante en que sus miradas se cruzaron. Ningún otro hombre la había dejado así, vulnerable y al mismo tiempo extrañamente segura. Trataba de convencerse de que era apenas admiración, tal vez vergüenza por su propia timidez, pero la verdad insistía en revelarse en pequeños gestos, la sonrisa involuntaria, el frío en el estómago cuando recordaba la mirada de él. Los días siguientes pasaron lentos. Augusto atendía docenas de pacientes, pero no lograba concentrarse. La voz de las personas se volvía distante, como si él estuviera presente apenas físicamente. Durante una reunión, una de las médicas lo llamó por el nombre 3 veces antes de que respondiera. ¿Está todo bien, doctor Méndez?, preguntó ella preocupada. Él parpadeó forzando una sonrisa. Claro, apenas cansancio. Mentira. El problema no era el cuerpo, era el pensamiento que no lo dejaba en paz. En cada paciente buscaba involuntariamente algo que le recordara a Clara. El tono de voz, la manera de mover las manos, la mirada insegura. Pero nadie se parecía a ella. Nadie tenía aquella dulzura mezclada con la valentía silenciosa que lo desarmaba. Por la noche, intentaba llenar el vacío con compromisos sociales. Aceptaba invitaciones para cenas y eventos que antes evitaba, solo para no tener tiempo de pensar. Pero era inútil. En medio de una conversación entre copas de vino y risas forzadas, su mente se alejaba de allí. El recuerdo de ella lo invadía sin pedir permiso, y se sorprendía mirando a la nada, como si buscara una salida que no existía. Mientras tanto, Clara seguía la vida de forma sencilla. Las clases de enfermería exigían concentración. Las prácticas tomaban sus horas, pero la mente insistía en volver al mismo punto. Algunos días pasaba frente a la clínica apenas por casualidad, fingiendo que era el camino más corto, y cada vez que veía el edificio espejado, el corazón reaccionaba como si algo dentro de ella la llamara de vuelta. Cierta noche, mientras revisaba sus exámenes, notó que el retorno con el médico estaba próximo. El simple pensamiento la hizo contener la respiración. ¿Qué diría? ¿Y si él la hubiera olvidado? Pero en el fondo lo que más temía era que él la recordara. Cuando el día del retorno llegó, el cielo estaba nublado. Clara despertó temprano, pero se tardó horas en elegir la ropa. Quería parecer neutral, profesional, y al mismo tiempo no podía evitar el deseo de verse bonita. Eligió una blusa clara, discreta, y se recogió el cabello con cuidado. El corazón latía tan rápido que parecía una confesión. En la clínica todo era igual. Las paredes blancas, el silencio, el olor a desinfectante caro, pero al mismo tiempo todo parecía diferente. Cuando Augusto entró en la sala, ella lo sintió. El mundo pareció silenciarse por un instante. «Buenos días, señorita Clara», dijo él con voz más firme de lo que realmente estaba. «¿Trajo los resultados?» «Sí». Ella extendió los papeles. «Están todos aquí». Él tomó los documentos y los analizó con atención, o al menos fingió que lo hacía. En realidad, su mente estaba concentrada en otra cosa, el sonido de la respiración de ella. La mirada de él subía del papel al rostro de ella, sin que pudiera evitarlo. El tono de voz de ella, el perfume que se esparcía por el aire, el movimiento de las manos mientras hablaba, todo en él despertaba una especie de nostalgia de algo que nunca existió. «Está todo excelente», dijo él después de un tiempo. «Ninguna alteración».
«¡Qué bueno!», respondió ella sonriendo por primera vez. Y aquella sonrisa tímida, casi infantil, lo golpeó como un puñetazo suave en el pecho. Devolvió los papeles, tratando de esconder cuánto el gesto lo afectaba. «Continúe cuidándose, Clara. Usted está yendo muy bien». Ella se sintió pero dudó antes de levantarse. «Doctor», comenzó y se detuvo. «Gracias por haber sido tan paciente conmigo. En el primer examen yo estaba muy nerviosa y usted fue muy amable». La frase simple sonó diferente para él. Amable, una palabra que no escuchaba hace mucho tiempo. Respiró profundo y respondió: «Es fácil ser amable cuando lo que se tiene delante de los ojos es sinceridad». Ella parpadeó, sorprendida con el tono casi personal de la frase. Antes de que pudiera responder, él desvió la mirada, fingiendo buscar algo entre los papeles. El silencio que se formó era denso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de sentidos, lleno de cosas que no podían ser dichas. Clara se levantó, se despidió y salió. Augusto quedó inmóvil, observando la puerta cerrarse. Cuando la sala quedó vacía, apoyó las manos en la mesa y cerró los ojos. La sensación era la misma de alguien que intenta contener una marea con las propias manos. A partir de aquel día, nada más sería lo mismo. Ya no dormía como antes, ya no comía por rutina, ya no vivía por hábito. Todo ahora tenía el peso del recuerdo de ella. Y sin percibir, la mujer sencilla y tímida, que había llegado a la ciudad con una maleta pequeña y una mirada asustada, se había convertido en la única cosa capaz de desestabilizar al hombre más controlado que ella jamás conocería. La segunda consulta había terminado, pero el eco de aquel encuentro continuaba reverberando dentro de Augusto por días. La rutina, antes perfectamente sincronizada, ahora parecía fuera de compás. Las reuniones parecían demasiado largas, las cenas formales tediosas, hasta el silencio del propio departamento le incomodaba. Nada más encajaba y todo, de alguna forma, giraba en torno a un recuerdo que insistía en volver. Clara. Decía el nombre en pensamiento y sentía algo que lo desconcertaba. Era simple, corto, pero poseía una dulzura que lo desarmaba. Era el tipo de nombre que se decía despacio, como si el sonido tuviera que ser cuidado para no quebrarse. En la clínica trataba de disimular lo que sentía. Hablaba menos, evitaba miradas curiosas, fingía estar concentrado, pero Elisa, la enfermera jefe, ya había notado la diferencia. «Usted anda extraño, doctor», comentó en un tono leve cierta mañana. «Parece distraído». Augusto respondió sin levantar los ojos de los reportes. «Solo cansancio, nada más». «Claro». Ella sonrió con ironía. «¿El cansancio tiene nombre ahora?». Él no respondió, apenas respiró profundo y siguió el trabajo. Pero por la noche, lejos de los ojos de todos, la máscara de control caía. En el departamento, el sonido de la ciudad era un ruido distante. Se servía café en vez de whisky, como si la cafeína pudiera alejar lo que lo perseguía. Tomaba el celular, escribía un mensaje y lo borraba. «¿Cómo está? Demasiado simple. Me gustaría conversar. Demasiado íntimo». Ninguna frase parecía adecuada. Del otro lado de la ciudad, Clara tampoco encontraba sosiego. Intentaba sumergirse en los estudios, pero las páginas del libro se volvían borrosas ante los ojos. El rostro de él venía a la mente todo el tiempo. La voz grave, la manera calmada, la mirada que la hacía olvidar del resto del mundo. En el fondo, sabía que lo correcto era mantener distancia. Él era el médico, el profesional renombrado, el hombre de una vida que no combinaba con la de ella, y aún así, cada vez que lo recordaba, algo dentro de ella florecía y dolía al mismo tiempo. 3 días pasaron hasta que el teléfono sonó. «Señorita Clara Ribeiro». La voz de la recepcionista sonaba educada pero distante. «Aquí es de la Clínica Méndez». El doctor pidió agendar un nuevo seguimiento. Dijo que le gustaría revisar algunos detalles de los exámenes. Clara frunció el ceño. «Pero estaba todo normal, ¿no?». «Sí, es apenas una verificación. Al doctor le gusta garantizar que todo esté bien». Ella dudó, el corazón latiendo acelerado. Quería decir que no, pero la curiosidad venció. «Claro, ¿cuándo puedo ir?». En la mañana siguiente llegó a la clínica más temprano. El mismo ambiente, el mármol, el silencio, el perfume leve en el aire, pero ella lo percibía de forma diferente. Ahora había algo íntimo en cada paso, como si el espacio guardara memorias que solo ella y él conocían.
La enfermera la condujo hasta la sala y dijo: «El doctor viene en instantes». Clara esperó algunos minutos. El sonido distante de pasos se acercó y cuando la puerta se abrió, el corazón de ella reaccionó antes que la mente. Augusto entró, vistiendo la bata impecable y la mirada ligeramente cansada. «Qué bueno que vino», dijo con la voz baja. «Pensé que era importante», respondió ella tratando de sonar neutral. Él hizo un gesto indicando la silla. «Siéntese, por favor». El silencio que se siguió era diferente de cualquier otro. No era incómodo, era cargado. Los dos parecían sentir que algo estaba a punto de pasar, aunque todavía no supieran qué. Augusto abrió el expediente apenas para tener que hacer con las manos. «Sus resultados están perfectos», dijo. «No hay ningún motivo de preocupación». Clara frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué estoy aquí?». Él se detuvo. La pregunta era simple, pero contenía todo lo que él no sabía responder. «¿Por qué?», dudó. «Porque a veces el médico necesita tener certeza de que el paciente está bien de verdad». Ella lo miró confundida. «Yo estoy bien, doctor». Él sonrió, pero la mirada delataba. «Lo sé. Es que…», respiró profundo. «Quería conversar». Clara sintió el aire faltar. «¿Conversar sobre qué?». «Sobre cómo se está adaptando a la ciudad, a la facultad». Desvió la mirada. «Es todo muy nuevo para alguien que vino sola». Ella percibió que detrás del intento de formalidad había genuino cuidado. Eso la desconcertó. «Está siendo difícil, sí», admitió. «Pero estoy aprendiendo». Los ojos de él volvieron a los de ella. Había ternura y curiosidad en aquella mirada, como si quisiera memorizarla. «Admiro eso», dijo él, y la voz salió más baja. «El valor de comenzar sola». Por un instante el mundo pareció detenerse. Clara desvió la mirada sintiendo el rostro enrojecer. «No es valor, doctor, es necesidad», respondió. «A veces la vida no espera a que estemos listos». La respuesta lo golpeó de forma inesperada. Sonrió levemente. «Aún así, es bonito ver a alguien enfrentando el miedo con tanta calma». Ella dio una media sonrisa. «Usted habla como si no sintiera miedo de nada». «Sí siento», dijo él, mirándola con seriedad. «Solo aprendí a disimular». El aire pareció volverse más denso. Los ojos se encontraron y por un segundo no había paciente ni médico. Apenas dos seres humanos despojados de papeles y defensas. El sonido de un frasco de alcohol cayendo rompió el momento. Clara, nerviosa, se agachó para recogerlo y él se agachó al mismo tiempo. Las manos se tocaron por un breve instante. Fue rápido, pero suficiente para que un escalofrío recorriera el cuerpo de ambos. Cuando se levantaron, ella intentó sonreír, pero el rubor en las mejillas la delataba. Augusto todavía sostenía el frasco. Se lo entregó a ella y antes de pensar dijo: «Usted es diferente, Clara». El silencio que vino después fue abrumador. Ella lo encaró sorprendida, sin saber si había escuchado bien. Él se dio cuenta de lo que había dicho e intentó corregirse. «Quiero decir, usted tiene una serenidad rara. Es difícil de ver en las personas hoy en día». Ella apenas se sintió sin confiar en su propia voz. El corazón latía tan alto que parecía resonar en el aire. «Gracias, doctor», dijo y se levantó. «Creo que ya tomé mucho de su tiempo». Augusto se puso de pie también, tratando de disimular lo que sentía. «Clara», llamó, pero se detuvo. No había nada que pudiera decir que no sonara equivocado. Ella apenas sonrió con delicadeza. «Hasta la próxima, doctor». Cuando ella salió, Augusto quedó solo, inmóvil, con las manos todavía temblando. El sonido de los tacones de ella en el pasillo se mezclaba con la pulsación que sentía en sus propios oídos. Diferente. La palabra resonaba como un secreto. Ese mismo día, Elisa, la enfermera, entró en la sala sin tocar. «Doctor, ¿puedo ser sincera?», preguntó cruzando los brazos. «Toda la clínica notó que usted anda fuera del eje». Augusto arqueó una ceja. «¿Fuera del eje?». «Desde que aquella muchacha vino aquí». Habló sin rodeos. «No sé qué pasó, pero usted no es el mismo». Él desvió la mirada fingiendo reír. «Elisa está viendo cosas donde no las hay». «Puede ser», respondió ella saliendo de la sala. «Pero los ojos de usted dicen otra cosa». Tan pronto como la puerta se cerró,
Augusto pasó las manos por el rostro y se recostó en la silla. Ya no había manera de negar. La barrera que lo protegía por años entre lo profesional y lo humano estaba cayendo y no sabía si quería reconstruirla. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa dentro de Augusto Méndez. Intentaba vestir el papel del médico ejemplar, pero el espejo ya no lo reconocía. A cada paciente, a cada firma en expediente, el nombre Clara Ribeiro surgía en su mente como un recuerdo insistente. Dormir era imposible. El departamento que antes le daba orgullo ahora lo sofocaba. Todo parecía demasiado grande, demasiado vacío, demasiado frío, como si faltara aire aún en medio del lujo. Por la mañana, el café amargo quemaba la garganta, pero lo bebía a sí mismo, tratando de sentir algo que lo distrajera. La ciudad se movía allá afuera, indiferente a su colapso interno. Las horas pasaban, los compromisos se acumulaban, pero nada tenía sentido. La única cosa que lo hacía sentirse vivo era el recuerdo de ella, la manera tímida, la sinceridad cruda, la mirada que lo desviaba sin darse cuenta. Hasta que una noche, mientras revisaba agendas en la computadora, encontró el nombre de ella marcado en el historial de atenciones. Clara Ribeiro. Retorno concluido. Quedó quieto, el cursor parpadeando delante del nombre como si fuera una invitación. No había motivo alguno para llamarla de vuelta. Ningún examen pendiente y ningún síntoma a monitorear. Y aún así escribió lentamente un pedido nuevo. No médico, sino emocional. Agendar reevaluación de seguimiento. Al día siguiente la secretaria llamó. Señorita Clara Ribeiro, aquí es de la Clínica Méndez. El doctor pidió verla nuevamente. ¿De nuevo?, preguntó ella sorprendida. ¿Está todo bien con los resultados? Sí, es apenas un retorno de rutina, nada urgente. De rutina. Esas palabras resonaron en la cabeza de ella con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Por qué quería verla otra vez? Pasó el día tratando de convencerse de que era algo normal. Es un profesional, está siendo apenas cauteloso, pero en el fondo el corazón aceleraba cada vez que pensaba en él. Cuando llegó a la clínica, el ambiente parecía el mismo de siempre. El silencio elegante, el perfume de lavanda, las voces amortiguadas, pero dentro de ella todo era diferente. El aire parecía pesado, el tiempo más lento. El doctor ya la va a atender, dijo la enfermera, sonriendo de modo que parecía contener demasiada curiosidad. Clara entró en el consultorio y encontró a Augusto de pie, sin la bata, apenas con camisa social y las mangas dobladas hasta los codos. No parecía el mismo hombre de antes. La mirada estaba intensa, cansada, humana. Clara, dijo él simplemente, necesitaba verte. Ella se congeló. Pensé que era sobre el examen. No hay examen alguno, respondió él sin rodeos. Fue solo una excusa. El silencio que siguió era tan espeso que podía ser sentido. Clara retrocedió un paso, el corazón disparado. Esto está mal, doctor. La voz salió temblorosa. Usted es mi médico. Ya no. Dio un paso adelante. Ya cerré tu caso. Firmé la transferencia para otro profesional. No hay nada de malo en querer ver a alguien que me conmovió. Ella parpadeó confundida. ¿Conmovió? Él respiró profundo. Las palabras parecían pesar. Sí. Desde el primer día algo en ti rompió mi control. Y por más que haya intentado fingir que era apenas preocupación, no es. Clara sintió el cuerpo reaccionar. Un escalofrío recorrió sus brazos. Todo dentro de ella gritaba que debía salir, que aquel límite no podía ser cruzado, pero había otra voz, más baja, más sincera, que pedía quedarse. No sé qué decir, murmuró. No digas nada, interrumpió él con un tono vulnerable que ella nunca había escuchado. Solo necesitaba ser honesto una vez en la vida. Por un instante quedaron frente a frente, respirando el mismo aire pesado, como si el universo hubiera suspendido el tiempo para observarlos. La mirada de Augusto se deslizaba por los ojos de ella, como si buscara un permiso. La de Clara temblaba, dividida entre miedo y deseo. Yo no puedo, dijo ella casi en un susurro. Esto no está bien. Lo sé, respondió él. Pero es real y es la primera cosa que parece real en mucho tiempo. Un sonido interrumpió la tensión. Un golpe en la puerta. Elisa, la enfermera, entró sin esperar respuesta, trayendo una pila de reportes. Disculpe, doctor, yo. Se detuvo en medio de la frase al ver a los dos. La atmósfera densa de la sala hablaba por sí misma.
Augusto se recompuso en un instante, la voz volviendo al tono frío y profesional. «Déjelo sobre la mesa, por favor, Elisa». La enfermera colocó los papeles y salió en silencio, pero los ojos de ella lo decían todo. Había visto lo suficiente. Clara respiró profundo, la vergüenza y el miedo mezclándose. «Necesito irme», dijo tomando la bolsa. Augusto intentó alcanzarla. «Clara, por favor, escúchame». «No», respondió ella con los ojos humedecidos. «No puedo ser parte de esto. Usted es el tipo de hombre que nunca imaginé conocer, pero también soy el tipo de mujer que no quiere arrepentirse después». Y salió antes de que él pudiera decir cualquier cosa. Cuando la puerta se cerró, Augusto quedó parado en medio de la sala, el corazón pulsando con fuerza absurda. La respiración estaba descompasada, como si acabara de correr. El peso de la culpa se mezclaba con el deseo y la sensación devastadora de pérdida. La imagen de ella, con los ojos húmedos y la voz firme, lo perseguía. Horas después, todavía en el escritorio, Elisa volvió discretamente. «Doctor», comenzó en un tono respetuoso. «Trabajo con usted hace 7 años. Nunca lo vi así». «¿Así cómo?», preguntó él sin levantar los ojos. «Humano», respondió ella simple y salió. Esa noche, el médico que creía dominar todo finalmente se derrumbó. En casa se quitó el reloj de la muñeca y lo lanzó sobre la mesa, como si quisiera librarse del tiempo. Caminó por el departamento como un hombre que perdió el norte. La ciudad brillaba por la ventana y aún así todo parecía oscuro. Intentó trabajar, revisar casos, llenar reportes, pero no podía. En la computadora, el cursor parpadeaba bajo el nombre Clara Ribeiro. Lo borró. Lo escribió de nuevo. Lo borró otra vez. Era como si hasta las palabras lo acusaran. Del otro lado de la ciudad, Clara lloraba en silencio, no de tristeza sino de confusión. Lo que sentía no cabía en definiciones. Era miedo, sí, pero también una extraña sensación de haber sido tocada en el alma, de un modo que nadie jamás la había visto. Se acurrucó en la cama, el cuerpo todavía tembloroso, y miró el techo blanco del departamento sencillo. ¿Por qué él?, pensó, pero en el fondo sabía la respuesta. Augusto era todo lo que nunca tuvo valor de desear. Estabilidad, seguridad, intensidad. Y tal vez por eso, justamente por eso, fuera el hombre más peligroso que podría amar. Mientras tanto, en la azotea lujosa, Augusto miraba el horizonte iluminado de la ciudad y susurraba para su propio reflejo. «¿Qué hiciste?». Y en ese instante se dio cuenta de lo que trataba de negar desde el primer encuentro. No era atracción, no era curiosidad, era algo más profundo, más incontrolable, algo que por primera vez lo hacía perder el rumbo. Y él, el médico que dedicó la vida a entender el cuerpo humano, ahora se volvía paciente de su propio corazón. Los días que se siguieron al último encuentro fueron un tormento para ambos. Augusto Méndez vivía como un hombre dividido entre razón e impulso, entre el peso de la ética y la levedad insana del sentimiento que crecía dentro de él. La rutina siguió. Cirugías, consultas, entrevistas, pero ya no estaba entero en nada. El cuerpo actuaba en piloto automático mientras la mente insistía en volver al mismo punto. Clara, en el consultorio, las paredes antes neutras ahora parecían acusarlo. La mesa que separaba médico y paciente recordaba distancia, y la silla vacía delante de él parecía hecha a la medida para ella. Intentó huir de sí mismo, sumergiéndose en el trabajo, pero el nombre de ella volvía siempre, como un eco que lo perseguía. Por la noche, la soledad de la azotea se volvía más cruel. Los amigos de profesión lo invitaban a cenas y cócteles, pero él rechazaba a todos. El silencio pasó a ser el único lugar donde todavía podía encarar su propio error. Pero irónicamente era en ese mismo silencio que ella más lo visitaba. En los recuerdos, en los gestos, en el sonido de una voz que no lograba olvidar. Del otro lado de la ciudad, Clara intentaba seguir la vida, pero el peso de lo que había pasado la acompañaba como una sombra. Durante las clases de enfermería, las palabras de los profesores se mezclaban con el recuerdo de él. Cuando caminaba por la calle, el sonido de pasos firmes detrás de ella hacía el corazón acelerar, como si esperara verlo surgir en cualquier momento, pero él no venía. Y tal vez por eso, cuando el teléfono sonó una semana después, el nombre de la clínica en la pantalla provocó en ella una descarga de nervios y curiosidad. Contestó con la voz vacilante. «¿Bueno?». «Señorita Clara Ribeiro». La voz del otro lado era masculina, pausada y demasiado conocida. Ella contuvo la respiración. «Doctor Augusto». Hubo un breve silencio seguido de un suspiro contenido.
Sé que no debería llamar, dijo él. Pero hay algo que necesito decir y no puedo hacerlo por mensaje. El corazón de ella comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasó? Nada grave, respondió él. Al menos no en el sentido médico. Entonces, ¿por qué llamarme? Porque no puedo dejar de pensar en ti. El silencio que se siguió fue denso lo suficiente para atravesar kilómetros. Clara apoyó la frente en la pared, tratando de recuperar el aire. Esto no está bien, doctor, susurró. Usted mismo lo dijo. Lo sé. La voz de él ahora era ronca. Pero la vida raramente está bien, Clara. Ella intentó ser firme. Usted debería olvidar lo que pasó. Fue un momento, nada más. Fue el momento más verdadero de mi vida en años, rebatió él sin dudar. Las palabras cayeron como una confesión que no podía ser retirada. Del otro lado de la línea, Clara quedó en silencio. Podía escuchar el sonido leve de la respiración de él. Era como si ambos estuvieran en una cuerda floja, conscientes de que cualquier movimiento equivocado podría derribar todo, pero incapaces de dar un paso atrás. No quiero que piense mal de mí, dijo él por fin, pero necesito verte. ¿Verme? ¿Por qué? Porque hay una cosa que necesito entregar, mintió con un tono que sonaba demasiado sincero para ser apenas sobre un papel. Es sobre el programa de becas y prácticas que mencioné en la última consulta. La mentira blanca sonó plausible lo suficiente para que ella no colgara. ¿Cuándo?, preguntó. Mañana. Hay un evento médico, una confraternización. Es en un ambiente público, nada íntimo, y él dudó. Prometo comportarme. Ella sonrió sin querer al escuchar el tono medio irónico al final de la frase. De acuerdo, respondió tratando de parecer indiferente. Pero solo porque es un evento. Esa noche, Augusto quedó horas delante del espejo, ensayando lo que diría. Nada parecía adecuado. Me haces bien, sonaba tonto. No puedo olvidarte, era demasiado obvio. Al final, decidió no ensayar más nada. Dejaría que la mirada dijera lo que las palabras no podían. El día siguiente amaneció con el cielo encapotado. Clara casi desistió de ir. Abrió el armario sencillo y eligió el vestido más neutral que tenía. Azul claro, modesto, de tejido leve. Se recogió el cabello, se puso un labial discreto y respiró profundo delante del espejo. Es solo un evento, es solo una invitación, repitió tratando de engañarse a sí misma. El salón del hotel donde sucedería el evento era inmenso, con lámparas colgando del techo y voces elegantes resonando entre copas y risas. Tan pronto como entró, Clara se sintió desplazada. Aquel era el mundo de él, el mundo de las batas caras y las sonrisas controladas. Y entonces lo vio. Augusto estaba de traje oscuro, la corbata bien alineada, la mirada calmada, pero al percibir la presencia de ella, algo en su expresión se suavizó. Caminó en su dirección, ignorando discretamente los saludos por el camino. «¿Viniste?», dijo con una sonrisa contenida. «Dije que vendría», respondió ella. «¿Y usted prometió comportarse?». Él sonrió levemente. «Estoy intentando». Durante el cóctel, él la presentó a algunos colegas como una futura enfermera brillante. Las palabras le salieron con naturalidad, pero la mirada que las acompañó revelaba otra capa de significado. Clara sentía orgullo y al mismo tiempo algo que la desconcertaba. Mientras él conversaba con otros médicos, una mujer alta, elegante, se acercó con intimidad visible. «Rafa, desapareciste», dijo tocando el brazo de él. Desde aquel congreso, nada de noticias. El apodo, el toque, el tono de voz, todo hizo el estómago de Clara contraerse. Él se dio cuenta. «Lucía, ella es Clara», presentó con frialdad. «Una invitada». La mujer arqueó las cejas, soltando una sonrisa insinuante antes de alejarse. Cuando quedaron a solas, Clara habló sin disimular la irritación. «¿Rafa?» «Una historia antigua», respondió él. «Y terminada». La tensión se disipó poco a poco, sustituida por un silencio cargado de todo lo que no se decía. Durante la cena, él se inclinó ligeramente sobre la mesa y dijo con voz baja: «Me viste de un modo que nadie más me vio, Clara, ni como médico, ni como hombre, sino como alguien de verdad». Ella lo encaró sorprendida. Aquellas palabras no eran ensayadas, venían de un lugar profundo. «¿Por qué yo?», preguntó. «Hay tantas personas a su alrededor». «Justamente por eso», respondió él. «Nadie me mira sin esperar algo a cambio. Tú solo me miraste».
La mirada de él era demasiado intensa para ser sostenida por mucho tiempo. Ella desvió, fingiendo interés en la copa delante, pero el corazón ya estaba entregado. Esa noche, cuando el evento terminó, Augusto se ofreció a acompañarla hasta la salida. El aire frío de la madrugada envolvía a los dos cuando él se detuvo delante de ella. «Gracias por haber venido». «Fue una noche diferente», respondió ella tratando de mantener la voz firme. «Quería que supieras que…» Él dudó. «Ya no quiero huir de lo que siento». El tiempo pareció suspendido. La mirada de él buscó la de ella y lo que encontró fue reciprocidad. Frágil, confusa, pero real. Clara dio un paso atrás, el corazón en caos. «Buenas noches, doctor», dijo antes de dar la espalda e irse. Él la dejó ir, no intentó impedirla, pero supo en ese instante que el destino había decidido por ellos. Los días siguientes al evento fueron una tormenta disfrazada de rutina. Clara intentaba continuar la vida como si nada hubiera pasado, pero el recuerdo de Augusto era un espejo constante que se negaba a romperse. Despertaba temprano, iba a clases, estudiaba, y aún así el pensamiento de él se infiltraba en los menores intervalos, en el sonido del viento golpeando la ventana, en el reflejo del metro, en las frases que leía en los libros de enfermería, y que de alguna forma parecían mezclarse con las palabras que él había dicho. «Me viste de un modo que nadie más me vio». Era imposible olvidar. El timbre de la voz, la mirada contenida, el peso y la verdad, escondidos en aquella confesión. Clara sabía que no podía alimentar aquello, pero el corazón insubmiso ignoraba lo que la razón pedía. Había pasado la vida siendo discreta, prudente, invisible, y por primera vez alguien la había visto entera. Y ese alguien era el hombre que menos debería desear. Augusto, por otro lado, ya no intentaba luchar contra lo que sentía. Había decidido que ya no valía la pena esconderse detrás de la frialdad profesional. El hombre que siempre dominó el tiempo, ahora vivía rehén de él. Las horas en que no la veía eran demasiado largas, los recuerdos demasiado nítidos. En la clínica todos notaron el cambio. El médico impasible ahora sonreía, a veces parecía distraído, y lo más notorio, rechazaba invitaciones de pacientes importantes para consultas particulares. Cuando Elisa, la enfermera jefe, lo cuestionó, él respondió apenas, «Necesito distancia para pensar». Ella sonrió de lado. «¿Desde cuándo usted piensa con el corazón?» Él la miró serio. «Desde que me di cuenta de que todavía late». Esa tarde, Augusto tomó una decisión. Abrió la computadora y llenó el documento que venía posponiendo. El pedido oficial de transferencia de seguimiento médico de Clara Ribeiro para otro profesional. Al firmar, sintió un leve dolor en el pecho, pero también una extraña sensación de liberación. Era eso. Ya no había impedimentos éticos ni barreras formales. Por primera vez, podía verla sin culpa y paradójicamente eso lo dejaba aún más vulnerable. Mientras tanto, Clara estaba sentada en una cafetería sencilla cerca de la facultad, revisando anotaciones cuando el celular vibró. Mensaje del doctor Augusto Méndez. El corazón de ella se detuvo por un instante. Con manos temblorosas abrió el mensaje. «Necesito conversar contigo, es importante. Estaré en el parque municipal a las 5. Nada más. Ninguna firma, ningún pretexto profesional». El mensaje corto, directo, cargaba un peso imposible de ignorar. El reloj parecía jugar con ella hasta la hora marcada. Cuando finalmente llegó al parque, el cielo estaba cubierto de tonos dorados y lilas. Los árboles se balanceaban suavemente con el viento, y el sonido distante de niños jugando contrastaba con la agitación que tomaba cuenta del pecho de ella. Augusto estaba allí, sentado en una banca de madera, sin bata, sin formalidad. Camisa blanca doblada hasta los codos. Pantalón oscuro, un aire de hombre común, pero nada en él era común. Cuando la vio acercarse, se levantó inmediatamente. «Pensé que no vendrías», dijo en un tono calmado pero con un brillo de alivio en los ojos. «Casi no vine», respondió ella, pero la curiosidad venció al buen sentido. Él rió bajo, el sonido suave y ronco. Entonces el buen sentido perdió ante el destino. Clara cruzó los brazos, tratando de disimular el nerviosismo. ¿Qué quería decirme? Él respiró profundo, encarándola con una intensidad que hizo el aire alrededor parecer más denso. «Quería verte, solo eso, y decirte que transferí tu caso. Ya no eres mi paciente». Ella quedó inmóvil,
el corazón disparado. ¿Por qué?, preguntó en un susurro. Porque necesitaba mirarte sin culpa, respondió dando un paso en dirección a ella. Necesitaba dejar de fingir que lo que siento es apenas admiración. El silencio que se formó luego fue tan pesado como revelador. Clara lo observaba con los ojos humedecidos. El viento despeinaba los hilos sueltos del cabello y él tuvo que contener el impulso de tocarlos. «Esto es locura», murmuró ella. «Lo sé», dijo él, «pero tal vez sea la única cosa verdadera que me quedó». Ella respiró profundo, tratando de resistir, pero la mirada de él era una invitación silenciosa. Un paso, después otro, y antes de que se diera cuenta estaban demasiado cerca. Augusto levantó la mano y por un instante la dejó suspendida en el aire, dudoso. Cuando los dedos finalmente tocaron el rostro de ella, el mundo pareció detenerse. «Dime que pare y paro», murmuró él. Ella cerró los ojos. «No quiero que pares». El beso vino como un alivio y una explosión al mismo tiempo. No había prisa, había entrega. Era el tipo de beso que no nace de la osadía sino de la urgencia de dos corazones cansados de contenerse. El viento sopló más fuerte y ella sintió el sabor salado de las lágrimas mezclado con la suavidad de los labios de él. Cuando se alejaron, quedaron en silencio, respirando jadeantes sin saber qué decir. Augusto pasó la mano por el cabello de ella con delicadeza. «Me trajiste de vuelta a la vida, Clara», dijo con sinceridad bruta. «Pensaba que sentimientos así eran mitos creados por gente soñadora». Ella sonrió entre lágrimas. «Y yo pensaba que hombres como usted solo existían en libros». Los dos rieron brevemente, tratando de aliviar el peso de la emoción. Pero pronto la seriedad volvió. Clara desvió la mirada. «¿Y ahora? ¿Qué pasa después de esto?» «Ahora», respondió él mirando el horizonte. «Vemos lo que el amor hace con la razón». Por algunos segundos quedaron allí, lado a lado, sin decir nada. El sol se ponía detrás de los árboles, pintando el parque de tonos dorados. El mundo parecía disolverse alrededor de ellos, hasta quedar apenas lo que realmente importaba. La certeza silenciosa de que de alguna forma estaban destinados uno al otro. Cuando ella finalmente se levantó para irse, él la aseguró por la muñeca con delicadeza. «Clara», llamó, la voz baja, casi un pedido. «Prométeme una cosa». Ella se volteó. «¿Qué?» «Que no vas a huir de esto», dijo mirándola a los ojos. «Que me vas a dejar quedarme aunque el mundo piense que está mal». Ella quedó en silencio por algunos segundos, después respondió. «No prometo lo que no sé cumplir, pero tampoco sé ya mentirme a mí misma». Él sonrió y fue la sonrisa más verdadera que había dado. «Entonces estamos listos». Clara dio un último paso en dirección a él. Puso la mano sobre el pecho de él y sintió el corazón de él latir. Fuerte, vivo, descompasado, igual al de ella. «Parece que usted perdió el control, doctor. Y por primera vez estoy feliz con eso». Se miraron por largos segundos, como quien comprende sin necesidad de decir nada. En ese instante, el mundo alrededor desapareció. No había clínica, no había moral, no había barrera. Apenas un hombre y una mujer, despojados de papeles, curados de su propia soledad. Y tal vez sin darse cuenta, en aquel beso, en aquel toque, el amor, aquel amor que cura lo que la medicina no alcanza, comenzaba a nacer de verdad. El amor entre Clara y Augusto no comenzó con promesas ni planes, comenzó con silencios. Aquel tipo de silencio que habla más que 1000 palabras. El silencio confortable de quien se entiende por la mirada. Después del primer beso en el parque, ambos volvieron a casa transformados, tratando de encajar lo que sentían en un mundo que no parecía preparado para ellos. Clara, en su pequeño departamento, quedó mirando el techo por horas, reviviendo el toque, el sonido de la voz de él, la manera como había dicho, «No quiero mirarte con culpa». Había ternura y decisión en aquellas palabras, una mezcla que nunca había experimentado antes. Por más que el miedo insistiera en susurrar que todo estaba mal, había algo dentro de ella que decía lo contrario. Por primera vez, se sentía vista, elegida, amada, sin necesidad de esconder quién era. Del otro lado de la ciudad, Augusto pasó toda la noche despierto. El cuarto, que siempre había sido símbolo de conforto, ahora parecía demasiado pequeño para comportar lo que sentía. De pie delante de la ventana que daba al horizonte de luces,
Intentaba entender en qué momento dejó de ser el médico que todo controlaba para volverse apenas un hombre enamorado. Pero por primera vez no veía en eso una falla. Veía una redención. En los días que se siguieron, la rutina de ellos cambió discretamente. Los mensajes, que antes eran vacilantes, se volvieron más frecuentes. Un buenos días aquí, un cómo estás allá, hasta que el contacto se volvió inevitable. Se encontraban en lugares discretos, cafeterías pequeñas, calles silenciosas y a veces en el mismo parque donde todo comenzó. Había una naturalidad nueva en cada encuentro. Augusto dejaba de lado la bata y el tono impositivo. Clara dejaba caer el miedo y la timidez. Conversaban sobre todo, sobre los pacientes, sobre los libros de ella, sobre las elecciones que los trajeron hasta allí. Poco a poco, el hombre de hábitos metódicos y la muchacha de corazón puro comenzaron a equilibrarse como dos opuestos que, por azar o destino, se completan. Una noche, él la llevó a cenar a un restaurante reservado. «Sabes, nunca me gustaron lugares así», confesó él, riendo mientras observaba el ambiente sofisticado. «Siempre parece que las personas vienen aquí para ser vistas». «¿Y usted?», provocó ella. «¿Vino a ser visto también?». Él la miró por algunos segundos, serio. «No vine para verte». «Solo eso». Ella desvió la mirada sonriendo levemente, el rostro enrojeciendo. «Usted todavía habla como médico». «Entonces llámame Augusto», dijo él. «Cuando estoy contigo no quiero títulos». La cena fue leve, llena de risas sutiles, de miradas largas y pausas llenas de sentido. Cuando salieron, la noche estaba tibia y el viento traía el olor de lluvia. Caminaron lado a lado hasta el auto, y antes de que ella entrara, él sostuvo su mano. «Sé que parece todo demasiado rápido», dijo con un tono de confesión, «pero hace mucho tiempo no siento algo que tenga sentido». «Yo también», respondió ella con sinceridad. «A veces lo que viene rápido es lo que estaba esperando hace mucho tiempo para suceder». El beso esa noche fue más calmado, más consciente, más maduro. Ya no había culpa, apenas el alivio de quien finalmente acepta lo que siente. En los días siguientes, Augusto pasó a reorganizar la vida. Comenzó rechazando invitaciones innecesarias, después disminuyendo el ritmo de trabajo. El hombre que antes vivía entre diagnósticos y cirugías ahora pasaba las mañanas respondiendo mensajes de Clara, enviando fotos de cafés, frases cortas y sinceras. El equipo de la clínica percibió, claro. «Usted anda diferente, doctor», comentó Elisa cierta tarde. «Está leve». Él sonrió. «Debe ser el remedio correcto, Elisa». «¿Y cuál sería?», preguntó ella curiosa. «El nombre de ella es Clara», respondió y salió antes de que ella pudiera reaccionar. Mientras tanto, Clara también florecía. Las colegas de facultad notaron el cambio, la sonrisa fácil, el brillo en los ojos, la seguridad al hablar. «Estás diferente», dijo una de ellas. «Enamorada, tal vez». Clara disimuló, pero el rubor en las mejillas la delató. A pesar de la felicidad, había un miedo silencioso entre ellos. El miedo de ser descubiertos. El miedo de que el mundo juzgara lo que no entendía. Y sobre todo, el miedo de perder el equilibrio que habían encontrado. Pero el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso. Cierta tarde, Augusto llamó con la voz más seria que lo habitual. «Necesito verte, es importante». Ella percibió el tono diferente y sintió el estómago apretar. Se encontraron en la clínica, pero él la llevó hasta el jardín interno, un espacio de descanso que casi nadie usaba. «¿Qué pasó?», preguntó ella. Él respiró profundo, visiblemente dividido. «Recibí una propuesta, un programa internacional de medicina en Zúrich. Es el tipo de invitación que cualquier médico esperaría toda la vida». El corazón de ella se congeló. «¿Y vas a aceptar?». «Todavía no sé», respondió mirando el piso. «Parte de mí quiere ir. Parte de mí ya no puede imaginar la vida lejos de ti». El silencio cayó pesado entre ellos. Clara sintió el pecho apretar, pero se obligó a hablar con firmeza. «Siempre soñaste con esto, Augusto. No puedes tirar algo así por mi culpa». Él levantó la mirada y había algo casi herido allí. ¿Desde cuándo ser feliz se volvió a tirar algo? Ella intentó sonreír, pero los ojos se humedecieron. A veces necesitamos curarnos solos antes de curar a los otros. La frase lo desarmó completamente. Augusto dio un paso adelante, sostuvo el rostro de ella y susurró. «Tú curaste todo lo que la vida me había enfermado».
No necesito de otro país para sentirme completo. Pero ella insistió, tocando el pecho de él con ternura. Ve, dijo la voz temblando. El mundo necesita al médico que eres y yo estaré bien. Él la miró como quien intenta memorizar un rostro para siempre. Te amo, Clara, dijo sin dudar. Las lágrimas de ella cayeron antes de que pudiera responder. Yo también te amo, Augusto. El abrazo que vino después fue largo, intenso, lleno de miedo y esperanza. Sabían que aquel podría ser el último y, aún así, eligieron creer que el amor de ellos era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la distancia. En los días siguientes, la ciudad pareció cambiar de tono. Augusto preparaba documentos, pasajes, compromisos. Clara intentaba continuar los estudios, fingiendo normalidad, pero el destino, siempre irónico, preparaba algo diferente. En la víspera del viaje, él arreglaba la maleta cuando miró al espejo y se vio. Realmente se vio. Tal vez por primera vez en años. El reflejo mostraba a un hombre de éxito, sí, pero también alguien que había aprendido el valor de las pequeñas cosas. Y en ese instante se dio cuenta de que la mayor conquista de su vida no cabría en un currículum. Cerró la maleta, apagó las luces y dejó el departamento, pero el aeropuerto no lo vería esa noche. El reloj de la estación marcaba 8 de la mañana. El día estaba nublado, el tipo de cielo que parece guardar las emociones de quien tiene algo por decir. El aeropuerto hervía en movimiento, y entre los anuncios de vuelos y el ir y venir de pasajeros apresurados, un nombre era llamado en el sistema. Dr. Augusto Méndez, embarque inmediato, puerta 17. Pero él no escuchó porque no estaba allí. Mientras el avión ganaba los cielos rumbo a Europa, Augusto estaba parado delante de un edificio modesto, con una maleta en las manos y el corazón disparado, como si fuera la primera vez que estuviera a punto de hacer algo realmente importante. La brisa fría de la mañana soplaba por los cabellos y el olor a pan recién salido del horno venía de una panadería cercana. Nada de lujo, nada de glamour. Y aún así era el escenario más verdadero de toda su vida. Subió los escalones despacio. Cada paso parecía pesar una decisión entera. En la puerta respiró profundo. La maleta resbaló levemente de la mano y el sonido del impacto contra el piso resonó por el pasillo estrecho. Pocos segundos después, la puerta se abrió. Clara surgió con los cabellos sueltos, una chamarra leve sobre el pijama y una expresión confundida entre sorpresa e incredulidad. ¿Augusto? La voz de ella salió casi en un susurro. ¿Qué haces aquí? El vuelo era hoy. Él quedó en silencio por un momento, observando el rostro de ella. Los ojos todavía soñolientos, el tono de la piel cálido, la mirada que mezclaba miedo y esperanza, aquella mirada que lo había curado desde el primer día. Y entonces él sonrió, una sonrisa calmada, diferente, serena. Por primera vez, dijo, elegí no huir de lo que siento. Ella quedó inmóvil, el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en la sala pequeña. Augusto, no puedes haber desistido de eso. Era tu sueño. No, respondió él, acercándose despacio. Mi sueño era encontrar algo que me hiciera sentir vivo de nuevo. Y encontré. Los ojos de ella se humedecieron y una pequeña risa nerviosa escapó entre las lágrimas. ¿Estás loco? Estoy, dijo él riendo también. Pero finalmente soy un loco feliz. Ella sacudió la cabeza todavía en shock. ¿Y el programa? ¿Y el hospital? Él se encogió de hombros apoyando la maleta al lado de la pared. La medicina siempre va a existir. Pero lo que encontré en ti, dudó, buscando las palabras, no existe en ningún lugar. Clara llevó la mano al rostro, tratando de contener el llanto. Él se acercó más con calma y sostuvo las manos de ella. Eres el único diagnóstico que no quiero curar. La frase salió con una firmeza dulce, casi poética. El tipo de frase que no necesita ser ensayada porque nace de adentro, bruta, viva, verdadera. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Ella lo encaró y las lágrimas que corrían no eran de tristeza, sino de alivio. Esperé tanto por alguien que se quedara, dijo ella con la voz embargada. Todos siempre se van. Él sonrió, enjugando una lágrima que corría por el rostro de ella. Entonces ahora hay alguien que se queda, respondió simple. Y promete no ir a ningún lugar. Ella lo abrazó con fuerza, el rostro escondido en el pecho de él, sintiendo el ritmo calmado del corazón de él, el mismo que hace meses solo conocía de lejos, bajo luces frías y paredes blancas.
Ahora era cálido, humano, vivo. Augusto la envolvió con los brazos y en aquel abrazo no había prisa, ni culpa, ni miedo, había paz. Cuando se alejaron, él miró alrededor de la pequeña sala. El sofá sencillo, las flores improvisadas en un vaso, los libros apilados en la esquina. «Este es el lugar más bonito del mundo», dijo sonriendo. «¿Por qué tengo yo?» Ella rió tímida. «Esto aquí es un caos, Augusto». «Es el caos que quiero para mi vida», respondió sincero. «Me cansé de la perfección. Me enfermó». Quedaron en silencio por algunos segundos. El sonido distante de un claxon en la calle pareció recordarles que el mundo todavía giraba allá afuera. Clara lo miró y preguntó casi en tono de broma. «¿Y si te arrepientes? ¿Y si un día miras atrás y crees que deberías haber ido?» Él sostuvo el rostro de ella entre las manos y respondió con ternura. «Si hubiera ido, pasaría la vida tratando de volver a este momento». Ella sonrió y esta vez fue una sonrisa calmada, confiante, el tipo de sonrisa de quien finalmente entiende que ya no necesita temer al amor. Horas después, ya de noche, el departamento pequeño estaba iluminado apenas por una lámpara en la esquina. Clara preparaba té en la cocina mientras Augusto observaba de la sala. La maleta todavía estaba allí, cerrada al lado de la pared. Él la miró y rió bajo. «Nunca pensé que mi equipaje de vida acabaría a tus pies». Ella respondió del mostrador, riendo también. «Aquí no hay cheque, doctor, hay permanencia». Él se acercó despacio, abrazándola por detrás, apoyando el mentón en el hombro de ella. «¿Todavía te parece extraño llamarme doctor?», susurró. «Me parece», dijo ella. «Prefiero al hombre que deja el mundo para quedarse conmigo. Ese entonces nunca más se va». El reloj marcaba casi medianoche cuando Clara se recostó en el sofá, el cuerpo envuelto por los brazos de él. Del otro lado, la lluvia comenzó a caer suave, como si lavara los restos del pasado. Ella miró por la ventana y dijo bajito: «Gracioso, todo comenzó con un examen». Augusto sonrió. Y terminó con un diagnóstico. «¿Cuál?», preguntó ella. «Amor incurable», respondió y la besó en la frente. La risa de ella resonó leve, sincera, y en aquel sonido había algo que la medicina jamás podría explicar: la cura a través del sentimiento. En los días siguientes, la vida de los dos se encajó como quien encuentra el compás correcto de una música que ya existía, pero esperaba el momento de ser tocada. Augusto continuó ejerciendo la medicina, pero ahora con otra mirada. Cada paciente, cada caso, cada historia le recordaba a Clara la importancia de ver al ser humano detrás de los dolores. Y ella, con el mismo brillo en los ojos de siempre, terminó el curso de enfermería e, irónicamente, comenzó a trabajar en la misma clínica donde todo comenzó. A veces, en las pausas del día, ella pasaba por la sala que antes parecía un campo de nerviosismo. Ahora era apenas un cuarto iluminado, donde la vida había dado un nudo de destino. Y por la noche, cuando volvían a casa, él todavía decía con una sonrisa cómplice: «A veces el amor aparece cuando más tratamos de evitarlo». Y ella completaba, apoyando la cabeza en el pecho de él. «Y cura hasta lo que la medicina no alcanza». El examen había terminado hace mucho tiempo, pero el corazón de los dos continuaba latiendo en el mismo ritmo. El ritmo calmado, constante e infinito de un amor que nació de lo improbable y floreció en el valor. A veces, el destino elige los caminos más improbables para unir dos almas. Clara nunca imaginó que un simple examen pudiera cambiar toda la trayectoria de su vida. Y Augusto jamás pensó que encontraría su propia cura en una mirada tímida y sincera. El amor de ellos nació en el límite entre lo correcto y lo equivocado, entre el miedo y el deseo. Pero creció porque ninguno de los dos huyó de la verdad. Y la verdad era simple: hay corazones que se reconocen antes incluso de entenderse. Cuando él dejó el mundo entero para quedarse y ella abrió el corazón para confiar, ambos descubrieron que el amor no es sobre quién llega primero, sino sobre quién elige quedarse hasta el final. En el silencio de la noche, cuando la ciudad duerme y el mundo parece distante, Clara y Augusto entienden lo que muchos pasan la vida tratando de explicar: que el amor, cuando es verdadero, no necesita ser lógico ni perfecto, apenas real. No cura heridas con remedios, sino con presencia. No arregla el pasado, pero le da un nuevo sentido. Y es así que viven ahora, no entre diagnósticos o promesas, sino entre miradas que se bastan, sonrisas que lo dicen todo y corazones que, contra todas las probabilidades, aprendieron a latir en el mismo compás. Porque al final,
El amor es exactamente eso, la más bella e impredecible forma de cura.